Hay que imaginarse esto, finales del siglo XIX. El mundo, de repente, pisa el acelerador a fondo. Impulsado por dos nuevas fuerzas, la electricidad y el petróleo, arranca una era de invenciones como nunca antes se había visto. Y esto no solo cambió la vida de la gente, sino que le dio a unas pocas naciones las herramientas para redibujar el mapa del mundo para siempre. Vamos a ver cómo la tecnología se convirtió en el auténtico motor de la conquista. Así que claro, la pregunta que flota en el aire es ¿por qué? ¿Qué llevó a las naciones europeas a lanzarse a esa carrera frenética por controlar el planeta? Entre 1870 y 1914, el mapa se repartió como si fuera un pastel. Y lo curioso es que el detonante no fue una gran guerra, sino algo mucho más silencioso que estaba pasando en sus fábricas y en sus laboratorios. Bueno, para entender todo esto, lo primero es ponerle nombre, ¿no?, a este fenómeno, a esa fuerza que redibujó fronteras e impuso su voluntad a escala planetaria, lo conocemos como imperialismo. Y que quede claro, no hablamos solo de comercio o de tener cierta influencia, no. El imperialismo es dominación directa. Es una potencia que llega y te impone su sistema político, su estructura social y, por encima de todo, su control económico. Así de simple y así de contundente. Y ojo, porque la escala de esto fue brutal. En apenas 40 años, continentes enteros como África y una grandísima parte de Asia fueron literalmente repartidos y ocupados. No fue una expansión gradual. ¿Qué va? Fue una carrera voraz donde las potencias europeas impusieron no solo sus gobiernos, sino también su cultura y sus reglas. Vale, entonces, ¿qué hizo posible esta conquista tan rápida, tan total? Pues la respuesta está en el motor que lo movió todo, la segunda revolución industrial. Ahí está la fuente de las herramientas y de la energía que permitieron dominar el mundo. Fijaos porque esto es un antes y un después en toda regla. La primera revolución industrial ya había sido una locura, con el vapor y el carbón, pero es que la segunda desató dos fuerzas que lo cambiaron absolutamente todo: la electricidad y el petróleo. No eran pequeñas mejoras, no, eran nuevas fuentes de energía que abrieron la puerta a un mundo que hasta entonces era de ciencia ficción. Pensemos un momento en la electricidad. No solo es que trajera la luz a la noche gracias a genios como Edison, es que también provocó una batalla tecnológica increíble, la famosa guerra de las corrientes. Ahí se demostró que la corriente alterna de Tesla era mucho más eficiente para llevar energía a grandes distancias. Y esto fue absolutamente clave porque permitió electrificar ciudades enteras y dar potencia a una nueva generación de máquinas. Y luego, claro, está el petróleo, el oro negro. Esta fuente de energía fue la que dio vida al motor de explosión, un invento pequeño, potente, que literalmente puso el mundo sobre ruedas. Con el petróleo nació la industria del automóvil y con ella una forma totalmente nueva de moverse y una sed insaciable por este recurso en todo el planeta. Claro, con estas nuevas energías, la innovación simplemente explotó. Fue una auténtica avalancha de inventos que no solo dieron una ventaja militar y económica a Europa, sino que transformaron la experiencia humana por completo. De repente el mundo se hizo pequeño. El telégrafo podía cruzar un océano con un mensaje en minutos, no en semanas. El teléfono permitía hablar con alguien al instante. Y aquí está lo importante. Gestionar un imperio a miles de kilómetros de distancia se volvió infinitamente más sencillo cuando las órdenes podían llegar casi en tiempo real. Y el movimiento, claro, se transformó por completo. Los ejércitos y las mercancías se movían mucho más rápido con los nuevos coches y trenes. Pero no solo por tierra. La conquista del aire con el avión y de las profundidades con el submarino demostró un dominio tecnológico que al resto del mundo le parecía casi magia. Pero es que el cambio no se quedó en las grandes industrias o en la guerra, no, se metió de lleno en la vida de la gente. La fotografía capturaba la realidad como nunca, el cine de los Lumière creaba un nuevo entretenimiento de masas y la máquina de escribir, revolucionó las oficinas. La sociedad entera se estaba modernizando a un ritmo de vértigo. Muy bien, ya hemos visto el cómo. La tecnología les dio una superioridad aplastante. Pero volvamos a la pregunta del principio, el por qué. ¿Para qué querían usar toda esa capacidad? Pues la respuesta es que la misma revolución que les dio las herramientas también les generó unas necesidades nuevas y muy, muy urgentes. Y esta frase lo clava. El punto central es este. Las fábricas de Europa eran como bestias hambrientas. Necesitaban un flujo constante de materias primas para no parar de producir. Y claro, esas materias primas no siempre estaban en casa. La solución, ir a buscarlas a otros continentes. Así que todo se puede resumir en un ciclo de 4 grandes necesidades. Primero, la población en Europa no paraba de crecer, así que hacían falta nuevos lugares para vivir. Segundo, las fábricas producían tanto que sobraban productos. Hacían falta nuevos mercados donde vender todo eso. Tercero, y esto es clave, esas fábricas necesitaban materias primas, algodón, minerales. Y cuarto, para sacar todo eso, buscaban mano de obra barata.
en muchos casos mano de obra esclava. Era un sistema que se alimentaba a sí mismo sin parar. Claro, toda esta era de dominio tecnológico e imperial no iba a salir gratis, ni mucho menos. De hecho, lo que hizo fue sembrar las semillas de un conflicto muchísimo más grande, dejando una sombra que se iba a alargar durante todo el siglo XX. Porque esta carrera por el mundo no fue un paseo por el parque, fue una competición brutal. Cada potencia miraba de reojo las conquistas de sus rivales, y eso creó una tensión internacional tremenda. Había piques por los territorios, por los recursos, por el prestigio. Europa se había convertido en un auténtico polvorín a punto de estallar. Es que la conexión es directa y da un poco de vértigo. La carrera imperialista alimenta décadas de rivalidad. La tensión se va acumulando y solo hace falta una chispa. Y esa chispa fue el asesinato del archiduque en Sarajevo en 1914. Un evento que, en otro contexto, podría haber sido un conflicto local, pero que aquí arrastró a todos los imperios y a sus colonias a una catástrofe mundial, la Gran Guerra. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta bastante potente. Si la tecnología fue la que hizo posible el imperio, ¿hizo también que el conflicto mundial fuera inevitable? Es una idea inquietante. La misma revolución que construyó un mundo conectado, globalizado, fue la que le dio las armas para aniquilarse a sí mismo, una prueba de esa delgada línea que siempre ha existido entre el progreso y la destrucción.